Entérate con Leti. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleti.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leti. El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy tenemos en el bloque internacional y de actualidad a una distinguida abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es Claudia Castro Barnechea, especialista en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, magíster en esa materia, y vamos a conversar con la doctora respecto a lo que ha sido el dictamen reciente del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Sobre el caso Camila, el comité ha encontrado responsabilidad internacional en el Estado peruano respecto al caso Camila, una niña que fue violada, ¿no? Y que posteriormente no recibió los protocolos, ¿no?, de salud correspondiente en el tema de salud reproductora y sexual, sobre todo en el tema de un aspecto muy sensible como es el tema del aborto. Vamos a ver con la doctora Claudia Castro Barnechea todas las incidencias del caso Camila y sobre todo las recomendaciones del comité y cómo es que el Estado peruano va a cumplir esas recomendaciones. Regresamos en breve con Claudia Castro Barnechea. Bien, amigos, regresamos al bloque internacional y estamos con la doctora Claudia Castro Barnechea. Es una destacada jurista peruana especializada en el derecho internacional de los derechos humanos, así que vamos a conversar con ella sobre el caso Camila y lo que ha sido el dictamen reciente emitido por el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Muy buenos días, Claudia, Camila, te iba a decir Claudia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Buenos días, Leslie. Gracias más bien por el espacio para poder conversar sobre este caso. Claudia, lo primero que tengo que decir a mis lectores es un poco explicar qué cosa es el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, porque este espacio que nosotros tenemos en el programa va directo a un público también especializado y no especializado. Pero mis lectores me dicen qué entendemos por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y si este comité realmente establece o no responsabilidad internacional al Estado. Claudia. Y bueno, de hecho, los comités en general de Naciones Unidas, tanto el de Derechos del Niño como otros comités que existen, son órganos de tratados. Esto significa que son creados por un tratado específico, en este caso es la Convención de Derechos del Niño, y lo que buscan es supervisar el cumplimiento de ese tratado, ¿no? A través de una serie de competencias que el mismo tratado le otorga, o que en el caso del Comité de Derechos del Niño se complemente incluso con protocolos facultativos que se van adicionando, ¿no? En el caso específico del Comité de Derechos del Niño, ya tiene las mismas competencias que la mayoría, que son estos de dar informes, recomendaciones, observaciones, etcétera, pero además tiene la posibilidad de recibir comunicaciones o denuncias de casos individuales. Estos casos individuales pueden llegar a los comités a través de la declaración, digamos, o la denuncia de una vulneración de un derecho contenido en el tratado específico, ¿no? En el caso de Camila, por ejemplo, se escogió el Comité de Derechos del Niño porque se habían identificado una serie de vulneraciones a la Convención de Derechos del Niño, y ya que el Estado peruano era un Estado parte de la Convención y además había también ratificado el protocolo facultativo de comunicaciones, entonces estaba habilitado para poder presentarse ese caso al comité, ¿no? Bien, entonces estamos en el escenario en que el Estado peruano ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, la Convención ONU sobre los Derechos del Niño, ha ratificado el protocolo que faculta a este Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano de tratado, como bien lo has reseñado,
¿no? Para que puedan presentar todos ciudadanos, ciudadanas, comunicaciones que afecten a los derechos del niño y que están establecidos en la Convención. Este es el escenario en el que nos encontramos. El Estado peruano es Estado parte, está comprometido con el comité y con el tratado. En este escenario entra el caso Camila. Tú has visto el caso Camila y me gustaría también para nuestra audiencia que describas qué pasó con Camila y por qué Camila llega al Comité de los Derechos del Niño. Bueno, sí, formé parte del equipo legal en su momento cuando se presentó el caso y llevé el caso por cerca de 3 años más o menos. La representación está a cargo de una organización que se llama PROMSEC, el Centro de Promoción de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Ellas son las que son las representantes legales y las que pues han presentado, digamos, en nombre de Camila esa petición al comité. El caso de Camila es bastante extenso, de hecho, tiene una serie de complicaciones tanto a nivel, digamos, ya de hechos como de proceso, porque se abrieron una serie de procedimientos y procesos a nivel interno. Uno de los puntos importantes para resaltar todo este camino y cómo se llegó también al comité es que el Estado peruano no cuenta con mecanismos internos para poder resolver situaciones como las de Camila de manera satisfactoria y para poder dar reparaciones por las vulneraciones que sufrió. Eso fue precisamente como que una de las razones para poder llegar al comité. Todo el caso de Camila empieza más o menos cuando ella tenía 9 años. Ella comienza a ser víctima de violencia sexual por parte de su padre a los 9 años. Cuando tiene 13, uno de estos episodios de violencia termina en un embarazo, ¿no? El embarazo es notado por pues, las personas que estaban en el colegio con ella, sus docentes en el colegio en la ciudad. Bueno, en realidad ella vivía en un pueblo muy pequeño, es una comunidad muy pequeña que está a unas 2, 3 horas de Abancay. Y en esta zona los profesores se dan cuenta que ella estaba actuando distinto, le dan parte también a su familia. Bueno, su mamá es una persona quechohablante con una discapacidad severa muy fuerte. Ella logra que una persona cercana, una madrina, le ayude porque la mamá no podía trasladarse para que se le hagan las pruebas en el centro de salud y en el centro de salud se verifica el embarazo. Una vez que se verifica el embarazo, Camila cuenta qué es lo que había pasado porque el padre no solamente había estado abusando de ella en un tema de violencia sexual, sino también la amenazaba para que ella no cuente lo sucedido. Amenazaba con que le iba a hacer algo a la mamá y al hermano, ¿no? Entonces, luego de que pues, se enteran del embarazo, Camila cuenta lo sucedido, se presenta ya la denuncia contra el padre en la misma comisaría de la comunidad y lo que sucede a partir de ahí ya es una serie de eventos por parte de los funcionarios, tanto del sistema de justicia, policía, fiscalía y poder judicial, como también por el lado del sistema de salud, que en ambas situaciones genera una serie de vulneraciones. Es como, en realidad, el caso de Camila, yo siempre digo, es el ejemplo de todo lo que el Estado no debe hacer. Todo lo que el Estado puede hacer mal, eso es lo que pasa en el caso de Camila. Por el lado del sistema de justicia, el caso de violación sexual dirigido por esta fiscal que en realidad es un personaje dentro de la historia de Camila, es llevado de la peor manera posible, ¿no? Se quieren realizar una serie de diligencias fiscales que son revictimizantes, que quieren poner a Camila y a su padre en el mismo lugar a que declaren al mismo tiempo, a que quieren hacer que Camila vaya al lugar de los hechos a decir exactamente dónde fue que su padre la violó. Entonces, no solamente eso, la fiscal del caso de violencia sexual se obsesiona con la idea de que Camila, que más adelante en el tiempo pues tiene una emergencia obstétrica por el tema de la fuerte depresión, de la fuerte situación de presión psicológica que tenía. Ella tiene una emergencia obstétrica y termina perdiendo el embarazo, pero como en todo ese camino ella había estado manifestando que no quería ser madre, que ella no quería continuar con el embarazo y nadie le daba ayuda, nadie le daba solución, la fiscal comienza a pensar de que automáticamente Camila se ha generado el aborto, ¿no? Entonces lo que hace la fiscal del caso de violación sexual es comenzar a perseguir a Camila por autoaborto, ¿no? Comienza a realizar diligencias, que son diligencias incluso de verdad tétricas, que incluye la exhumación del feto y una necropsia en el feto para tratar de averiguar si se había realizado algún tipo de aborto, digamos, provocado. Alguna sustancia que provoque el aborto. Quería, claro, ella quería encontrar algo. Para poder ir. Yo he leído el dictamen y el dictamen en la descripción de los hechos es aterrador, porque cuando ella descubre o sabe que está embarazada fruto de la violación de su padre, que se supone que es una persona que debería haberle dado protección en lugar de generarle este trauma,
y esta violencia a la integridad física y psicológica de una niña, ¿no? Entonces, ella descubre que está embarazada y entra en un shock emocional, pero era de esperarse. Pero lógico, ¿no? De los 9 años que una niña está siendo violada sistemáticamente por su padre y amenazada, ¿no? Para guardar silencio, tiene como resultado violento un embarazo no deseado. Entonces, en ese escenario, ella entra en shock. Producto del shock, ¿no? Del cuadro depresivo, es que se determina qué es lo que le viene, lo que es el aborto, ¿no? Posterior. Pero ahí me quiero detener. Hay una resolución ministerial en la que establece la facultad de poder solicitar la interrupción del embarazo voluntario y terapéutico en caso de que ese embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, ¿no? O, digamos, pueda poner o pueda generarle un mal permanente, algo así, esto establece la resolución, pero que tiene que ser una junta médica. Entonces, desde el momento en que ella manifiesta no tener el embarazo y entra en un cuadro de shock emocional, en este momento ella solicita, ¿no? La interrupción del embarazo y qué respuesta le dio el centro de salud. Pues ahí viene también el otro lado, ¿no? El sistema de salud, cómo falla en el caso de Camila. Camila, desde el primer momento, pues aparece con este embarazo y en una situación bastante complicada, no solamente porque un embarazo a los 13 años es un embarazo de alto riesgo de por sí, a nivel ya físico, digamos, obstétrico, sino porque además tenía un impacto muy fuerte, como tú señalas, en la salud psicológica de Camila, ¿no? Nos imaginamos el contexto en el que se encontraba en ese momento y de hecho la historia clínica señala que ella tenía una fuerte depresión, que tenía también ideación suicida. Ella no quería ser madre al nivel de que si seguía en este embarazo iba a poder de repente en un momento atentar contra su propia vida en ese sentido, ¿no? Entonces, el servicio de salud al ver todo esto, lo único que hizo fue continuar con el plan de embarazo, o sea, más bien la forzó a tomar ácido fólico, a que continuara su plan hasta el parto, qué cosa es lo que tenía que hacer, cuáles eran los chequeos que tenía que seguir. En ningún momento el centro de salud le informa, en primer lugar, que tiene el derecho de hacer la solicitud de la interrupción legal del embarazo por la guía técnica de interrupción terapéutica que tenemos vigente desde el 2014. Entonces, primero, ahí hay una gran omisión de información que es un derecho del paciente y que obviamente en este caso era importantísimo, ¿no? No solamente él no le dice que tiene un embarazo de alto riesgo, tampoco le dice que tiene el derecho de solicitar la interrupción. Pero además, cuando ya por un familiar cercano, una persona que le comenta que puede hacer la solicitud, la mamá de Camila, en nombre de Camila, presenta la solicitud al hospital, el hospital nunca le responde, no cumple con el procedimiento administrativo de la guía técnica que indica un plazo de 6 días para que se forme la junta médica y se dé una respuesta. No se llega a formar junta médica, no se le llega a dar una respuesta de fondo, de hecho 2 meses después, se emite una, como digamos, entre comillas, respuesta en donde se le dice, bueno, necesitamos más información porque no tenemos suficiente información sobre el caso. Esa es la respuesta que da el hospital. A pesar de que Camila se estaba atendiendo en ese hospital, ellos tenían la información suficiente, tenían la posibilidad de acceder a la información si formaban la junta médica, ¿no? Pero el sistema de salud no genera una respuesta efectiva, lo que lleva precisamente a que Camila tenga que sufrir una emergencia obstétrica e incluso atendiéndose en ese mismo hospital, no pudieron dar una respuesta adecuada aplicando la guía técnica, ¿no? Además, Camila también había pedido a través de sus representantes a la fiscalía que llevaba el caso de violación sexual que intercedieran por ella y que la ayudaran a aplicar precisamente la guía técnica de interrupción. La fiscalía nunca le contestó, ¿no? O sea, en ambos casos no encontró respuesta. Psicológica, o sea, cuando se evidenciaba el shock emocional de una niña, ¿no? Que sabe que está embarazada de su padre por violencia, ¿no? Es evidente, o sea, era de esperarse la reacción psicológica de una niña, o sea, eso creo que tanto los funcionarios de Estado y el personal de salud tienen que saber que eso es un trauma para una mujer, una niña. O sea, Y de hecho, esto era previsible, ¿no? claro, y es una causal también, ¿no? El tema de salud mental. Pero por supuesto, y en este tema, Claudia, el centro de salud tampoco le brindó un apoyo psicológico, un tratamiento emocional, simplemente se dedicó a determinar su plan de embarazo.
Sí, bueno, el centro de salud de su comunidad no tuvo ningún tema de atención psicológica, solamente era la continuidad del embarazo y el plan de parto. Incluso hay una parte muy específica en la historia del relato de Camila en donde el centro de salud manda a la obstetra para que siga presionándola con el tema del embarazo. Cuando ella le dice, ya no quiero saber nada de eso, por favor, ya no vengan a hablarme del tema porque ya había sufrido la emergencia obstétrica, o sea, ya no había embarazo, la obstetra seguía presionando, incluso fue con un policía a su casa para cerciorarse de que ella no quería continuar con el plan de embarazo del centro de salud. Forma de violencia, o sea, no Pero, solamente la violencia del padre, sino la violencia, ¿no? De hostigar. O sea, para mí esa es una conducta completamente hostigadora, ¿no? No para la niña, o sea, para una adolescente. O sea, ¿y cómo es que el personal de salud no se compromete con los estándares internacionales? Y ahora sí vamos a los estándares internacionales. Claudia, en el Perú han sucedido otros casos muy similares, pero este de repente, como tú bien lo has referido, es todos los escenarios de lo que un Estado no debe de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel del personal de salud y a nivel del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú? Porque acá lo han involucrado también a la policía, es obvio, ¿no? Sobre este tema. O sea, ya llevamos una buena década, ¿no? Ya llevamos un buen tanto de décadas hablando del mismo tema, hablando de estándares, hablando de responsabilidades, y cada vez que el Perú esto sustenta un informe periódico o un informe nacional ante el comité, siempre es el mismo rezo: me comprometo, ¿no? A asumir estándares, me comprometo a respetar los derechos. Ya, del compromiso a la práctica, ¿qué es lo que está pasando, Claudia? bueno, como Estado avanzamos realmente muy lento, ¿no? El caso de Camila, si bien es el primer caso peruano ante el Comité de Derechos del Niño, ya hay dos casos anteriores ante el Sistema Universal, al Comité de Derechos Humanos, el caso KL y el caso LC ante el Comité CEDAW, en donde en años anteriores ya se ha hablado del tema de la regulación que tiene nuestro país sobre la interrupción del embarazo. Entonces, en el caso KL y en el caso LC, 2005 y 2011, se habla también de esto y de hecho ya se le insta al Estado peruano desde estos tiempos que tiene que cambiar su regulación porque la regulación actual que mantiene el Código Penal y que mantiene obviamente la interrupción del embarazo en la mayoría de casos como un delito, no solamente obstaculiza el acceso a la salud de las mujeres, sino que además genera una persecución en la mayoría de ellas para, digamos, impedir el embarazo, la interrupción del embarazo o para perseguir de alguna manera si es que ha habido algún tipo de interrupción de así sea espontáneo. Entonces, en realidad, el sistema de Naciones Unidas ya lo ha mencionado en muchas ocasiones, no solamente en los casos que te menciono, sino también en otro tipo de observaciones, informes, como tú señalas, se ha reiterado en muchas ocasiones que la regulación que tiene el Estado peruano es criminalizadora, es obstaculizadora el acceso a la salud, que persigue a las mujeres, que genera un ambiente hostil en el tema de salud para poder acceder a un servicio de salud sexual y reproductiva que realmente genere protección y que realmente también proteja el derecho a la autodeterminación reproductiva, que es un derecho que Naciones Unidas le ha mencionado muchas veces al Estado peruano. Entonces, la regulación que tenemos actualmente, tal cual como está, incluso con la guía técnica de interrupción terapéutica, que es del 2014, no genera un marco de protección que realmente sea efectivo. ¿Por qué? Porque en la práctica muchos hospitales, muchos médicos no lo quieren aplicar. No, no solamente por un tema de objeción de conciencia que muchos utilizan como una excusa para no aplicarlo, sino también por otro lado porque tienen mucho miedo al tema de la denuncia. ¿No? En muchos casos se utiliza también ese tema de que como los médicos, según pues, la normativa peruana, tienen la obligación de denunciar cualquier tipo de indicio de delito, y pues el aborto sigue siendo un delito en nuestro país en la mayoría de causales, entonces cada vez que un médico tiene algún contacto con un caso de este tipo, se siente obligado a denunciar porque si no puede terminar la responsabilidad en él. Y eso genera también que pues muchos médicos o no quieran atender o traten de evitar atender ese tipo de casos o generen la denuncia, lo que va a hacer que la mujer ya no pueda atenderse en un servicio de salud normalmente con tranquilidad en una situación de una emergencia obstétrica, por ejemplo, porque tenga miedo a que la denuncie, ¿no? Y todo esto ha sido ya señalado por Naciones Unidas en múltiples ocasiones dentro de los parámetros, tanto de los casos como del ámbito ya de recomendaciones y observaciones, como una forma no solamente de persecución a las mujeres, sino también, como te digo, un obstáculo clarísimo al acceso a la salud de las mujeres que de por sí
somos ya las más perjudicadas en un sistema de salud que es altamente discriminatorio y altamente violento con las mujeres, ¿no? Claro, Entonces, todo esto nos demuestra un ambiente bastante hostil, ¿no? por supuesto que sí. Ahora, a mí me preocupa lo siguiente, ¿qué acciones está, ya para ir cerrando la entrevista, qué acciones están realizándose para procesar o abrir investigación a todo el personal de salud que contribuyó con este problema grave a una niña y también contra los operadores de justicia que en su momento no asumieron una investigación seria y responsable sobre el tema? Porque la cosa no puede quedar en que simplemente se le repare a la víctima. La reparación tiene que ser integral y como parte de esa reparación implica que el personal de salud que no atendió y violó los protocolos sean incursos en una investigación y se les determine su responsabilidad, al igual que la fiscalía y la justicia. Quisiera Bueno, saber, en este caso, qué acciones están haciendo. de hecho, desde el momento en que inició el caso, antes de presentar ya la comunicación al comité, ya se tenían una serie de procesos y procedimientos abiertos, ¿no? Había un procedimiento ante su salud, como una queja tanto contra el centro de salud de la comunidad como contra el hospital regional. De hecho, su salud sí se pronunció, señaló que había responsabilidad en algunos de los hechos, pero no en todos. Por ejemplo, el tema de la obstetra con el policía yendo a casa, para su salud eso no Por era una supuesto, una vulneración. conducta hostigadora, ¿no? Exacto, pero para su salud eso no era una cuestión que se pueda sancionar. Incluso su salud en uno de sus informes, cuando se está haciendo el procedimiento de queja, señala algo que realmente es insólito y dice de que la guía técnica, el deber de referencia, el deber de información, solamente es para los hospitales de alto nivel y no para los centros de salud, lo cual es ilógico porque el que tiene contacto con la persona en primer término usualmente es un centro de salud de menor rango, ¿no? Y que precisamente tiene la obligación de transferir y referir a la persona a un centro de salud de mayor nivel de resolución para que se pueda aplicar la guía técnica. Pero decir que, o sea, por parte de su salud, que los centros de salud pequeños no tienen esa obligación, genera un Se contrasentido tiró la absoluto, soga al ¿no? cuello, solito se tiró la soga al cuello, porque eso es responsabilidad de Estado. O sea, o en la resolución establece que el ámbito de aplicación dice que solamente sean para hospitales de alto rango. La guía técnica se aplica en hospitales de cierto nivel, pero eso no implica que el centro de salud no tenga el deber de referencia, que es otra cosa, ¿no? Es yo tengo contacto con la paciente, veo que puede calzar, la refiero a un hospital de mayor nivel para que Claro, le aplique ya el procedimiento, ¿no? claro, pero eso Pero tampoco ese deber de referencia, claro, ese deber de referencia es el que su salud dice que no tienen los centros de salud pequeños, imagínense. bueno, Entonces, como está admitiendo pues la responsabilidad estatal, ¿no? está generando, claro, y está generando un caos ahí porque entonces solamente si vas a un hospital de alto nivel o un hospital regional, ahí recién podrías tener derecho a que te informen. Eso es completamente ilógico, ¿no? Y ahí esto Y con también respecto... determina no solamente una interpretación defectuosa de la ley o Ujú. antojadiza de la ley, sino que también entraña esquemas de discriminación. Y también Claro, y completamente la obligación de que restrictivo. una persona interponga un recurso idóneo como mandan los tratados, ¿no? Y Ujú. el Perú no pudo revertir, no pudo, ¿no? Convencer al comité respecto de la denegatoria de un recurso efectivo e idóneo. O sea, no pudo. Su defensa Ese es otro punto. lo catapultó en el Comité de Derechos Humanos y el comité le dijo, usted no le concedió a la niña el recurso idóneo y efectivo. Usted no lo hizo, Sí. ¿no? Así de sencillo fue el comité al decirle claramente. Ese es otro punto importante, ¿no? Porque para poder acceder al sistema, de hecho, lo que se utilizó fue esta, digamos, como la regla general es el agotamiento. No teníamos qué recurso agotar porque se abrieron una serie de procesos, como te digo, larguísimos, pero ninguno generaba una medida realmente reparatoria y satisfactoria para Camila en un sentido integral, ¿no? No solamente, digamos, dinero, sino en realidad una reparación que genere un cambio para que no hayan más casos como el de Camila. Y es lamentable que el Estado tenga una defensa que siempre la utiliza tanto en sistema interamericano como en sistema universal, de decir, no, no se han agotado los recursos, pero ni siquiera dicen qué recurso, ¿no? No, no O no, estamos o sea, impugnatorio como si los recursos impugnatorios sean sinónimos de recursos idóneos. Los recursos impugnatorios son medios de defensa procesal, que ujú, yo puedo de alguna forma cambiar o variar una condición jurídica, pero no me va a resolver en cierta forma el tema de fondo. No, el recurso exacto. idóneo va directo a la resolución de un tema de fondo y sobre todo a la accesibilidad que tengo como persona hacia mis derechos. En el caso de Camila,
estuvo en estado de indefensión, sinceramente, desde que empezó el tema. Sí, y no solo por lo que hemos comentado, sino porque además de eso, en una de las partes tan terribles de este caso, a ella se le comienza a denominar como una adolescente infractora, porque se le encuentra responsable de autoaborto en primera instancia en un proceso penal contra ella. Entonces, si bien eso en segunda instancia se logra archivar, es terrible que ya se le haya puesto así, ¿no? ¿Y Sí. eso cómo está? Esta investigación contra Camila Eso quedó... ya se archivó, se logró archivar, felizmente eso quedó ya descartado, pero sí en una primera instancia se le denominó adolescente infractora, e incluso se le puso como medida de seguridad que sus padres la vigilen. Cuando su padre ya estaba preso, Oye, eso eh, es violencia psicológica. Eso suma una violencia psicológica, claro, ¿no? Hostigadora a una persona que ha sufrido un trauma. O sea, de víctima pasó a ser autora de delito. Increíble. exacto, Cosas solamente perseguida, perseguida por increíbles. la misma fiscal que debía protegerla a ella, porque ella era la Pero víctima del caso claro, de violencia. ¿no? Ujú. Entonces, esto es increíble, sinceramente increíble. Eso es un estado de indefensión y eso es suficiente para poder recurrir directamente a los sistemas de protección internacional, sobre todo porque aquí se le ha denegado a una niña un recurso efectivo a través de esta resolución no, de consentimiento informado y no practicársele una junta médica que determine la gravedad de la salud en una madre gestante adolescente y sobre todo violada, ¿no? Con un embarazo no deseado. Y sobre Ujú. todo teniendo como patrón a su padre, que se supone que debería de darle toda la protección, ¿no? La lleva a un nivel muy grave de agudización emocional. Y eso, y como tú bien lo has referido, la niña ha podido incluso atentar contra su propia vida, ¿no? En este sentido. Ahora, vamos finalmente, ya con esto cerramos esto, la entrevista fue muy interesante. Eh, ya sobre las recomendaciones del comité. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado peruano frente a estas recomendaciones? Más que recomendaciones, es, para mí, ya, más que recomendaciones, es un tema sancionador. Sancionador Ujú. por donde se mire y por donde se lea, ¿no? El tema. Y es una vergüenza para el Perú, vergüenza con mayúscula, de que esto se nos haya recalcado una vez más que nosotros como Estado no generamos una protección a los niños y a las niñas de este país, ¿no? Entonces, ¿en qué estado está ahora esta adecuación, Claudia? Bueno, el comité da 180 días para que el Estado peruano indique cuáles son las medidas que está tomando. Se le da una serie de pautas que tiene que realizar, no solamente en el ámbito de la indemnización y garantizar que Camila pueda tener acceso a estudios, que era también lo que ella quería, ¿no? Sino que además se generan una serie de medidas que se llaman usualmente garantías de no repetición. O sea, modificar, cambiar la situación como estaba, porque esa situación permite una violación de derechos, entonces hay que cambiar el contexto para que ya no se den casos como ese, ¿no? Y esto implicaría cambiar la normativa penal, por ejemplo, que es uno de los puntos más interesantes del dictamen, para que se despenalice el tema de la interrupción del embarazo cuando se habla de niñas víctimas de violencia, ¿no? Además, hay otros puntos también, bueno, ya que los has visto en el dictamen, que son súper extensos, como temas de acceso a información, modificación en los temas de educación para que los niños, niñas sepan sus derechos en estos casos, Y la etc. investigación, ordena investigación también. En realidad lo que señala es que se tienen que modificar los procedimientos para que ya no se realicen este tipo de acciones por parte del personal de salud y el personal del sistema de justicia, ¿no? De hecho, ya habían procedimientos, como te señalaba, que se habían presentado internamente, tanto en su salud como a nivel de control interno de la fiscalía, ya se habían presentado. La fiscalía realizó una sanción, digamos, muy ligera, no se llegó a profundizar. Hasta donde yo lo dejé, el caso estaba en la Fiscalía Suprema de Control Interno porque habíamos apelado para que la sanción de la fiscal sea aún más fuerte. Que yo sepa, hasta ahora no ha habido, digamos, una sanción específica que se haya emitido. Entonces, claro, eso todavía está en curso, digamos, entonces tiene que terminar Y el personal de salud, el de le, personal de salud, su salud señaló algunas conductas, a otras no. Entonces, claro, eso debería también ser corregido eventualmente. el dictamen es una evidencia, ¿no? Es una Exacto. evidencia de responsabilidad estatal, ¿no? Y Ujú, tendría que ser insertado en las investigaciones vigentes, tanto para el personal de salud como para los operadores de justicia, porque ujú. ese dictamen está describiendo una conducta violatoria de Estado, de agentes de Estado, que implica a personal de salud y al personal de operador. Entonces, creo que ese dictamen tiene que ser insertado prontamente en las investigaciones vigentes.
para que Sí, y los además, educadores entiendan qué cosa es lo que han hecho, ¿no? Y que esa conducta no solamente perjudicó a una niña, sino ha perjudicado todo el sistema de protección a los niños y a las niñas, a los niños y a las niñas. Entonces, yo te transmito esa preocupación y como abogada que también soy, yo lo insertaría en la investigación, porque aquí se tiene que individualizar responsabilidad. No, sí, eso pasa, además, todavía es algo mejor parecer, tú eres la experta en el tema, pero creo que eso pasa por un tema de garantías de no repetición. Si yo no quiero volver a repetir los hechos, pues entonces estas personas tienen que asumir su responsabilidad. sí, además implica cambios institucionales ya, ¿no? O sea, a nivel mucho más macro, no solo en el caso de Camila específicamente, que de por sí, claro, tiene que haber una sanción específica y una reparación concreta para Camila, pero también cambios a nivel mucho más macro, ¿no? Cambios de normativa, cambios en las Exacto. políticas públicas, capacitación en las personas que van a atender a este tipo de casos. Además, también hay un factor interesante de educación que indica el comité que se tiene que incluir, lo cual tendríamos que hablar nuevamente de la currícula escolar, que es todo un tema de Todo discusión, un ¿no? tema. Ujú, exacto. Y Claudia, modificar la guía, que es otro punto también, yo ¿no? quisiera resumir en una sola frase y nos vamos. El caso Camila, ¿cómo lo harías? Qué difícil. De verdad, como les decía, el caso Camila es todo lo que el Estado peruano no ha debido hacer nunca con ninguna niña y que hizo con ella, Me quedo ¿no? con esa frase. Me quedo con esa frase y cerramos la entrevista. Te agradecemos, Claudia, por haber estado por primera vez en el programa Entérate con Leslie y espero que no sea la última para poder seguir conversando de temas tan importantes como el caso Camila y no solo nuestra solidaridad, sino la exigencia al Estado de una efectiva investigación y que ese dictamen sea insertado en las investigaciones para que los actuales operadores de justicia sepan lo que han hecho con Camila y cómo esa conducta ahora repercute en todo el aparato estatal como Estado violador de derechos de los niños y niñas. ¡Qué vergüenza! Gracias, Claudia. Hasta una nueva Gracias a ti. oportunidad. Ok. Hasta luego. Cuídate.